Entonces la idea es hablar de gusto, fisiología, exploración y patología. Con lo cual, lo primero de todo es, bueno, ¿qué es el gusto? El gusto, al igual que el olfato, es un sentido quimiosensorial, ¿sí? Con lo cual captan sustancias químicas del aire, o en el caso del gusto, disueltas en la saliva, y eso se transforma en una sensación. Y después está, que voy a hablar un poco por arriba, porque se relaciona mucho, lo que llaman el sentido químico común, que al igual que la otitis media crónica simple no tiene nada de simple, este no tiene nada de común, pero sería el trigémino. Y nos da muchas sensaciones en la boca, y como están bastante vinculados, voy a mencionar un poco los dos. Entonces, ¿qué es el gusto propiamente? El gusto es la percepción de dulce, salado, amargo, ácido y umami, ¿sí? Este es el que empieza en la boca y en la faringe. Lo que muchas veces nosotros mencionamos en la cara cotidiana como gusto, en realidad es el sabor. Y esto es muy importante tener en cuenta cuando el paciente nos viene a consultar, ¿sí? ¿Por qué? El gusto mezclado con el aroma que sube por la vía retronasal es lo que nos da el sabor. Además complementado por todo lo que es el sentido químico, el que nos da el ardor, el picor, la temperatura, la textura de eso que bebemos o comemos. Con lo cual, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo un mate o un café? Lo primero que voy a percibir es que es un líquido caliente. Lo segundo, si tengo gusto, voy a sentir que es un líquido caliente, amargo y quizás dulce si le puse azúcar. Y recién con el aroma termino de decir si es café o mate, ¿sí? Entonces esto tener un poquito en cuenta al momento de la consulta, ser muy específico con las preguntas cuando alguien consulta por problemas de gusto. Bien, ¿y dónde empieza el gusto? En la lengua. Bueno, en la lengua, aparte del paladar, aparte de la faringe, inclusive la laringe y el tubo digestivo tienen receptores, pero bueno, digamos la boca. Y en la boca tenemos las papilas gustativas, y dentro de estas papilas hay varios receptores, ¿sí? Varios tipos de receptores. Distintos receptores para distintos gustos, aunque varios gustos pueden compartir un mismo receptor. Por ejemplo, el tipo 2, que uno es lo más frecuente, bueno, el que más hay es tipo 1, el tipo 2 es el segundo más frecuente, después el tipo 3. El tipo 2 en realidad puede percibir tanto dulce, amargo, como el umami. El tipo 3 percibe más el ácido, pero a veces también percibe el salado, y si percibe salado no percibe ácido. Y la otra pregunta es la localización. Muchas veces estudiamos que hay ciertas zonas de la lengua que perciben dulce, otras salado, otras amarga. En realidad es relativo. Por ahí son zonas donde se percibe más, pero no necesariamente es tan lineal. Por ejemplo, es verdad que en el segmento anterior de la lengua tiende a percibirse más el dulce porque tiende a haber más papilas fungiformes, que es donde tiende a haber más el tipo 2 que tiene dulce. Pero en realidad los otros, y en la zona, media posterior, tiende a ser más del umami. El salado y el ácido varían más, aunque muchas veces es en la zona media y lateral, y el amargo también varía bastante, aunque donde hay mucho del amargo es en la faringe, que es a propósito para dar ese reflejo de defensa como de asco, porque muchas cosas que pueden ser tóxicas tienden a ser amargas. Entonces, por eso acá la pregunta de si estas zonas, que es el dibujo clásico que tenemos de la lengua desde la facultad, están así, no del todo, no del todo. Sí es verdad que un poco más dulce a la mañana, sí adelante, más umami en el medio, el ácido y el amargo, los dos tienden a estar más atrás, pero no siempre es así. ¿Y qué vida media tienen nuestros receptores del gusto? La verdad que se renuevan muy seguido, entre 8 a 28 días la vida media. ¿Y por qué? Porque una gran diferencia de la papila gustativa, perdón que voy a hacer un marcha atrás, es que a diferencia del olfato, el receptor es independiente del nervio sensorial que lo inerva. O sea, el receptor está por un lado y el nervio por el otro, ¿sí? Y estos receptores se renuevan muy seguidos. Esta diferencia es muy importante porque es una de las causas por las cuales normalmente los problemas de gusto tienden a ser más breves, ¿sí? Porque uno puede dañar el receptor del gusto sin afectar a la neurona. Bien, la otra ventaja que tiene el gusto es que varios nervios distintos inervan
las papilas gustativas. Entonces acá tenemos el nervio facial a través de la cuerda del tímpano, inerva todo lo que es el sector anterior de la lengua, el glosofaringio, la región posterior de la lengua, y el neumogástrico o décimo par, la parte de la faringe y la laringe. Por otro lado, acá dibujado está el trigémino, ¿sí? Que es el que lleva toda la información somatosensorial de la lengua. Bueno, todos estos tres nervios, o sea, el neumogástrico, el glosofaringio y el facial, van a ir los tres hacia el núcleo solitario en la médula, ahí llevan su información, y después cruzan al lado opuesto donde van al tálamo y al núcleo del gusto primario. Con lo cual, ya teniendo tres nervios, es mucho más difícil que alguien quede totalmente sin gusto de un lado, pero puede ocurrir. Bien, entonces decíamos, normalmente los daños del gusto tienden a ser pasajeros, principalmente lo que es la ageusia o la hipogeusia tienden a ser pasajeros. Los trastornos de calidad, ¿sí? Que es la alteración o sentir un gusto metálico o que los gustos estén alterados, esos sí pueden durar bastante más. ¿Sí? Como le decía, los nervios llevan la información desde las papilas, pero no forman parte del receptor como tal. Ahora, algo muy importante, pero algo que vemos frecuentemente nosotros, la calidad de la saliva es muy importante para que se una el gusto a su receptor, con lo cual tener una boca seca, falta de saliva, es un factor que influye en el gusto. Otros factores que pueden influir, que vamos a ver en más detalle, es que se comprima el nervio a nivel de la base de la lengua, y otro detalle importante es que pueden haber desgarros, no solo el dentario, que en realidad no llevaría el gusto, sino del nervio lingual con tratamientos ontológicos. Bien, ¿qué trastornos podemos tener del gusto? Por un lado, de umbral, descendido, que sería hipogeusia, la pérdida total, que es la geusia, o menos frecuente, pero se puede ver una hipergeusia, que es como una hipersensibilidad ante el gusto. Y los cualitativos, que sería la parageusia, que es el distorsionado, y la fantogeusia, que es percibir un gusto sin ningún estímulo gustativo. Y estos pueden ser temporarios o permanentes. Por suerte, la mayoría de las veces es más temporario que permanente. Y causa tenemos un montón, y un montón que nos incumben a nosotros. Por un lado está el traumático, que es por accidentes. Acá en los accidentes siempre tener mucho cuidado que no sea tema de sabor por olfato. Y las cirugías. Todo lo que son cirugías de orofaringe, las amigdalectomías clásicas, las cirugías por SAOS, las oncológicas más todavía, porque tienden a ser resecciones grandes, y las odontológicas. La cirugía del oído, ¿sí? Por la corda tímpani, o sea, la rama del facial, y cirugías de laringe, acá vamos a ver que no es realmente por falta de gusto, sino que no llegue la información. Radioterapia, serostomía, la estomatodinia, que pensé que Silvina había hablado de este tema, pero me acaba de contar que no, así que vamos a desarrollarlo. Los problemas odontológicos, también más allá de lo quirúrgico, las amalgamas, los metales y las prótesis por daño. Químicos varios, infecciones, ¿sí? Que es un poco la vedette del momento, y hormonales. Además de medicamentosas que no puse, pero son múltiples. Entonces, la amigdalectomía es una cirugía que hacemos un montón, ¿sí? Y tiende a ser una cirugía que a veces queda, que parece algo sencillo, algo simple, que no tiene mucho problema. El gran miedo en el postoperatorio es el tema del sangrado. Siempre es uno de los principales miedos, ¿no es cierto? Porque es la complicación que no solo que puede ser frecuente, sino que en los casos graves, bueno, puede ser muy grave, valga la redundancia. Y las infecciones. Los trastornos de gusto, primero se decían que eran muy raros, poco frecuentes. En realidad se vio que no es tan poco frecuente. Parece que puede llegar a ser casi un 20 o hasta 30%. Pero en general, pasajeras. ¿Sí? Normalmente la mayoría mejora dentro de ese periodo de curación, que son esos 14 días postoperatorios. Con lo cual muchas veces se toma como, bueno, parte del postoperatorio. ¿Sí? Pero pueden ser más prolongados. Y algunas teorías de por qué se podría producir este problema. Porque digo, si estamos trabajando sobre las fauces, ¿por qué? Bueno, distintas teorías. Una es la misma compresión del nervio lingual. ¿Por qué? Especialmente en amígdalas grandes, con polo inferior
bastante bajo o una lengua grande, uno puede no solo poner el bajalengua en el medio, sino tratar de poner el bajalengua un poco más lateral. Y si lo tenés con un autoestático, pueden significar quizás 10-15 minutos de esa rama comprimiendo. O sea que eso podría ser una explicación. Y el tema es que hay trabajos que mostraron que no estaba relacionado con cuánto duró la cirugía o cuánto sangró o la anatomía, con lo cual habría que ver. La otra idea es la posibilidad del calor térmico de esto. Y la otra idea que ahora voy a desarrollar más es en realidad por una alteración anatómica que tiene el glosofaringio. La otra posibilidad es la inflamación posoperatoria, ¿sí? Que esa misma inflamación local en la lengua podría producir una alteración temporaria del gusto, o sea, la percepción. Cambios nutricionales, acá hay algunas teorías que la falta de zinc podría producir, así que alguien decía, bueno, no cuesta nada darle electrolitos después del posoperatorio, ya que muchos pacientes quedan con líquidos, cosas muy blandas, o algunos medicamentos. Muy controversial todavía. Pero algunas cosas que se vieron. Este trabajo se hizo retrospectivo, 100 pacientes y 32 tuvieron problemas de gusto posoperatorio, ¿sí? La mayoría mejoró dentro de las primeras 2 semanas, pero hubieron 6 que tardaron casi 3 meses en mejorar. Pero no hubo relación entre la digeusia, ni el tiempo de cirugía, el dolor, ni nada. O sea que en principio dijeron, no tendría que ver con la compresión. Pero igualmente su sugerencia es avisar a los pacientes porque puede ocurrir. La única relación que sí vieron es del gusto transitorio, el que mejoraba entre las primeras 2 semanas, coincidía con el tiempo de curación, o sea, la teoría de la inflamación local. Pero los que tardaron 3 meses en mejorar no tenían ninguna relación con ningún factor que ellos estudiaron. Viendo varios trabajos, hay por lo menos 4 o 5 trabajos que coinciden en que el promedio de la falta o descenso de gusto era más o menos un 20%, algunos 30, algunos 10, más o menos un 20%. Y hay un trabajo interesante sobre una variante anatómica de la rama lingual del glosofaringio, que podría explicar por qué el tipo de cirugía, el trauma que uno hiciera no tuviera tanto relación con el problema del gusto. ¿Y qué vieron? Que el glosofaringio en este grupo de personas pasaba adyacente al lecho amigdalino, ¿sí? Porque le faltaba la cobertura del músculo faringio constrictor superior, con lo cual sería muy fácil irritarlo o hasta dañarlo. O sea que una posibilidad es esta alteración, y esta alteración es muy difícil saber que está. Y acá hay un trabajo muy interesante sobre preguntarlo de los síntomas subjetivos, porque hasta ahora dijimos que el gusto mejora en todos dentro de los primeros 3 meses. Pero ¿qué pasa con las parageusias o las distorsiones? Y en este trabajo vieron a las 2 semanas y a las 6 meses, fíjense que a los 6 meses todavía un 8% de los pacientes tienen problemas de gusto, en lo que es, perdón, el cualitativo, ¿sí? En cuanto al cuantitativo, todos volvieron a su normalidad a los 6 meses. O sea que también tener en cuenta mucho esto del cualitativo. ¿Y qué temas principales eran? El metálico y el amargo. Les persistía mucho tiempo. Y es molesto. Así que lo mismo que las cirugías de oído. O sea que tenerlo en cuenta, por un lado, uno, tenerlo en cuenta al momento de operar. Segundo, avisar a los pacientes que estas cosas pueden pasar. ¿Y qué es lo que más sugieren, especialmente en personas que trabajan con el gusto? Que sepan que esto puede pasar, ¿sí? Bien, un metaanálisis interesante del 2020 vuelve a enfatizar de que sí es bastante frecuente el descenso del gusto en el posoperatorio, principalmente en los primeros 14 días, que vieron en algunos trabajos un aumento del electromiograma, que hablaría de una señal de regeneración, que sería positivo, y también un descenso de la sensibilidad de la lengua. Y que la digeusia permanente se llega a ver en un 0,2%. Parece re poco, pero si les toca seguir a estos pacientes, es súper difícil. Y que como puede haber un déficit de zinc que puede influir en esto, sugieren suplementos electrolíticos para esas 2 semanas que uno tiende a comer o beber poco o mal. Entonces, avisar al paciente, colocarlo en el consentimiento informado,
Ser cuidadoso en la cirugía, aunque saber que esta variante anatómica puede existir, y siempre preguntar antes y después de la cirugía, que uno no suele preguntar, ¿sí? Creo que ya aprendimos a preguntar del olfato en las de nariz, pero no sé si preguntamos del gusto en amígdalas. Yo solo tuve una paciente que sí duró un poco más de 3 meses con problema de gusto, y la verdad que para ella fue muy difícil. Así que bueno, me quedó bastante marcado. Por suerte fue una sola. Bien, bien. Cirugías de SAUS, otra que es muy frecuente para nosotros. Hay muchos trabajos que mencionan esto como síntoma, pero el único trabajo que decidió medirlo vio que todo daba normal. Dice este trabajo de Landis que nosotros en el paladar no tenemos papilas gustativas, o sea que no tendría lógica excepto por la compresión que uno pudiera hacer sobre la lengua. En realidad está visto que uno tiene algo de papilas gustativas en el paladar, pero bueno, igual la duda sería si en las cirugías de SAUS es por un daño directo o más por compresión, porque ahí sí que tendemos a tener el bajalengua autostático por ahí más tiempo prolongado, ¿no es cierto?, en estas cirugías. Así que, por más que no se termine de saber bien si la fisiopatología es por daño directo o por compresión, tenerlo en cuenta. Y la otra duda es si todos estos descensos que mencionan de gusto son de gusto de sabor, porque si el único trabajo que midió el gusto estaba normal, quizás es por descenso del olfato retronasal, o sea, del sabor por olfato retronasal, que sí hay mucho de ese problema en el posoperatorio, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente tenerlo en cuenta. Tumores, acá desde ya. Si son muy receptivos, va a haber mayor problema de gusto. Lo que dice un poco la radiografía es decir, bueno, están tan preocupados por que tienden a darle menos importancia o mencionar menos. Eso según en la primera parte, pero yo me imagino que pasado el tiempo, y viendo algunos pacientes que seguí por radioterapia, cuando ya se sienten bien, este empieza a ser un síntoma que molesta. Pero bueno, es verdad que la patología hay que sacarla. Así que es acompañarlo lo más posible con todo lo que tiene que ver con una buena hidratación, que la saliva sea lo mejor posible, compensar con texturas y con otros estímulos. Y radioterapia también daña, y muchos de los que tienen patología de cabeza y cuello oncológica se les agrega la radioterapia, con lo cual, mayor daño. ¿Por qué el daño de radioterapia? Acá hay varias causas. Uno, el daño directo, por quemar, que producen fibrosis, necrosis, tanto de las glándulas salivales que disminuyen la saliva, que a su vez afecta el gusto, como daño directo a las papilas gustativas. Las papilas se regeneran, parte de la saliva a veces también, pero en general son pacientes que tienden a quedar con xerostomía toda la vida, con lo cual tiende a afectarles. Así que acá también seguro en lo que más podemos ayudar es que se hidraten bien, que se estimulen lo más posible con lo que puedan del gusto, y las texturas y otras sensaciones. La laringe lo menciono porque son pacientes que vemos, y si no me equivoco, creo que en el Clínicas en algún momento se hizo una experiencia interesante con esto, pero no puedo confirmar, y es que pasen las laringectomías. En realidad no tocamos la boca, no tocamos la faringe, o sea que está todo intacto. El problema es que nos salteamos esta zona, inhalamos por acá, ¿sí? Entonces hay mucho de ese bypass que hace que no sintamos, por un lado, los aromas, con lo cual no sentimos el sabor, ¿sí? Entonces hay algunos trucos para eso, que también se usan, algunos para afonar, pero el que se usa para tratar de saborear mejor es el bostezo. Cuando comen, hacer como un acto de bostezo para hacer la vía retronasal y tratar de estimular, y por la ortonasal dicen a través de un bypass laríngeo. Voy a tomar un sorbito de agua, como buen otorrino tengo difonía. Bien, la otra cirugía que es frecuente nuestra es la de oído. Como todos saben, el nervio facial se asegura de pasar todo a través de todo el recorrido del oído y pasar por el medio de todas las estructuras que tenemos que operar. Con lo cual fácilmente se lesiona, con lo cual fácilmente puede haber problemas de gusto, tanto en la estapectomía como en los colesteatomas, que por ahí son cirugías más complejas. ¿Y qué es lo que más da? Lo que más da en general es el gusto metálico, pero también puede dar hipogeusia, ¿sí?
Y además a veces se queda. Bien. Habitualmente lo más frecuente, por suerte, es temporario, pero puede llegar a ser largo plazo o muy duradero. Y esto va a depender mucho del tipo de cirugía que se haga, ¿sí? ¿Por qué puede ocurrir? En realidad, por falta de inhibición, perdón, del nervio facial, puede haber una compensación del glosofaringio eh, para, para que no se note tanto esta hipogeusia. Pero la disgeusia puede ocurrir bastante más frecuente, que es el gusto metálico. La ageusia ya es mucho más raro. Bien, el tratamiento es muy complicado, la realidad. O sea, están los que mejoran solos desde ya, por suerte, pero en el que queda a largo plazo es mucho más difícil, ¿sí? Hay una teoría, porque hay experiencias con digeusias idiopáticas, de usar el gluconato de zinc, igual que se mencionaba en las cirugías de amígdala. Pero no todos los pacientes mejoran, pero vale la pena probar por lo menos un mes o dos. Y lo otro que vamos a hablar en más detalle después es el ácido tióptico. Bien, también, por suerte poco frecuente los largos plazos, pero vengo siguiendo hace 1 año y 2 meses una paciente operada por un excelente cirujano de oído que sigue con gusto metálico, especialmente con los dulces, con lo cual la ayuda a su dieta keto, hasta el eritriol, que es como el dulce famoso de la dieta keto, le da ese gusto, así que puede ocurrir, poco frecuente, pero puede ocurrir. Bien, hasta ahí lo quirúrgico que tiene que ver con gusto. Vamos a otra patología muy frecuente, que es verdad que esto lo ven los estomatólogos, pero en general son pacientes que van a venir, en general otorrino, frecuentemente a vernos, ¿no? Entonces es importante tener una idea de qué hacer. ¿Qué es el síndrome de boca ardiente, o estomatodinia, o glosodinia? Y es un síndrome de dolor crónico, se da más en mujeres perimenopáusicas, y puede dar muchos síntomas. Lo clásico es el ardor, la picazón de la mucosa oral, a veces sequedad bucal, pero también puede dar digeusia o inclusive hipogeusia, ¿sí? Y distintas parestesias. Muchas veces está asociado además a comorbilidades como ansiedad y depresión, por eso durante mucho tiempo se hablaba de que, bueno, es por la ansiedad y punto. En realidad, bien asociado muchas veces, lo complica, o a su vez, la estomatodinia da ansiedad. Pero la etiología es principalmente una neuropatía, o sea, hay algo, digámosle, orgánico ahí que ocurre. Tener en cuenta que también puede estar dado por déficits nutricionales, o sea que es muy importante analizarlo, estudiarlo, pedir un laboratorio completo para ver si tiene alguno de estos trastornos. Una vez evaluada bien la boca, o sea, descartar cualquier tipo de lesiones en la boca, que no deberían haber en esto, descartado cualquier tipo de trastorno en el laboratorio, las teorías de esto, de por qué ocurre esto, es porque hay una neuropatía periférica, ¿sí? De las fibras pequeñas por degeneración axonal de los nervios de las papilas y los nervios los nervios de las papilas. Y el nervio sensorial, perdón. Y una neuropatía subclínica del trigémino. Una de las teorías es que la hipofunción de la corda tímpana desinhibe el trigémino, con lo cual termina habiendo una hiperfunción del nervio lingual, dando dolor, quemazón, digeusia, serostomía. Otra teoría es que también podría haber alguna alteración a nivel del sistema nervioso central también. Pero mucho es periférico y explica por qué algunas de las terapéuticas que se hacen. Por un lado, bueno, requiere una charla con la paciente o el paciente explicándole esto. Yo muchas veces igual les pregunto por la parte emocional porque obviamente puede influir, muchas veces no se sabe cuál es el huevo y la gallina, pero tiende a estar. Y es importante, pero les explico que también hay un factor neuropático ahí y que esto se puede intentar tratar. Entonces, ¿qué se ha visto? El famoso ácido tióptico pareciera ayudar, ¿sí? Pero lo que más se vio es que solo poco, pero combinado con el gabapentin, puede ayudar bastante más. El clonazepam local, ¿qué significa local? Que realmente toque esas fibras, o sea, disolverlo bien en la boca y que toque las paredes de la lengua y del paladar, para disminuir
esa reacción o hiperfunción, digamos, de los nervios. También viene bien tragarlo para bajar un poco, pero lo más importante es que toque bien las paredes. Y la psicoterapia conductiva conductual también mostró bastante utilidad. Porque, como les decía, por un lado muchas veces hay un sinergismo con la parte emocional. Bien. El gabapentin de por sí vieron que se usa para el acufro también, así que siempre estas mismas ideas, ¿no? De las disfunciones. La capsaína se usa un poco menos porque tiene algunos efectos adversos no muy amigables, que es justamente prurito y quemazón, y es lo que estamos tratando de tratar. Pero la idea es que trabaja sobre la liberación de la sustancia P, que es parte de lo que produce la alteración del dolor. Al lesionar de sustancia P, produciría una desensibilización de la zona. El ácido tióptico, ahora vamos a ver en más detalle, también trabaja sobre la sustancia P. La bupivacaína está descrita, pero no parece ser significativo. Entonces, ¿qué hace el ácido tióptico y por qué ahora un poco parece que se lo indicamos a todos? Es porque en general es útil para las neuropatías. Siempre puede haber pacientes que no funcionen tan bien o tan rápido, pero es una medicación que puede ser útil. ¿Por qué? Principalmente es un antioxidante. Y es un antioxidante de los antioxidantes. Es como el padre de los antioxidantes, ¿sí? Al ser un antioxidante, una de las capacidades que tiene es reparar el daño tisular oxidativo, que muchos de los daños neuropáticos producen una cadena oxidativa. Entonces, al frenar eso, termina siendo neuroprotector. Lo otro que les decía, pareciera que mejora los niveles de sustancia P y de neuropéptido I y factores de crecimiento neural, con lo cual ayudarían a la mejor conducción neuronal, que es lo que necesitamos en muchos de estos casos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tiene una capacidad quelante, o sea que tener cuidado, no tomarlo al mismo tiempo justo que calcio o que magnesio. Por eso puede ser útil, tanto para lo que dijimos de la estomatodinia, como para muchos otros trastornos del gusto y del olfato. Bien. Cambiando un poco de tema, dijimos infecciones. Bueno, las infecciones locales pueden ser un problema. ¿En qué caso pueden haber infecciones locales que a veces no se tienen en cuenta? En la sequedad bucal de largo plazo, especialmente en pacientes con alimentación parenteral, que no toman ni comen nada, o sea que ni siquiera ocurre ese barrido natural, más la sequedad, eso va de alguna forma obstruyendo distintas papilas gustativas y puede producir además una proliferación local bacteriana. Eso es una de las que está descritas. Pero otras infecciones son las virales. Hasta ahora se creía que era muy poco frecuente que los virus producieran trastorno del gusto directo, sino que la mayoría eran trastorno olfato, por lo tanto trastornos del sabor. Pero con el COVID parece que es distinto. Y una de las causas por las cuales puede ser distinto es que hay receptores ECA también en las papilas gustativas. Y por eso puede producir daño directo del gusto. Este es un trabajo lindo, es a través de un cuestionario, que una de las cosas que se dudaba siempre en los cuestionarios es que la gente mezcla gusto con sabor, pero en este el cuestionario preguntaba específicamente dulce, salado, amargo, ácido. Preguntaba por la quimiosentesis, que sería el trigémino, y preguntaba por el olfato. ¿Sí? Todo era cuestionario online, pero donde trataban de especificar cuando preguntaban gusto, cuando preguntaban olfato y cuando preguntaban quimiosentesis. Y la pregunta que se hacía en realidad había como una escala para decir tu grado de olfato previo al COVID y durante el COVID, tu grado de gusto previo y durante, y quimiosentesis también. Y iba de 0 a 100%. Y lo que se vio, que acá se ve en la tablita, es que el gusto, por ejemplo, pasaba de ser un 91% aproximadamente antes del COVID a un 23%, o sea que bajaba mucho según referían. El olfato un poco más, la quimiosentesis también en menos cantidad, pero también bajaba la sensibilidad, que también es algo bastante nuevo de los virus. Y bueno, y acá la obstrucción nasal se preguntaba por el olfato, que no tenía relación. Y acá para ver un poco cuánto bajaba. El olfato es el que más bajaba, casi 80%. El gusto igual importante, 70%,
70 puntos llegaba a bajar, y la quimocentesis casi 40. O sea que realmente afectaba mucho, además del olfato, que es el más conocido, el gusto y la quimocentesis. Y acá en la segunda parte de este mismo trabajo, lo mismo en dibujos, fíjense cuánto bajaba antes y durante el gusto. Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Y esto tanto en COVID positivo como COVID negativo, o sea, en cualquier, por lo menos cualquiera de las causas virales de ese momento, que fue 2020 ese trabajo, cuando empezó toda la aventura. Bien, entonces, hasta ahora hablamos de las cirugías, radioterapia, bueno, la serostomía un poco en general se las pasé por arriba, pero la idea de que más seca está la boca, no tenemos saliva, percibimos menos, y además la no saliva puede llevar a infecciones, la estomatodinia, las infecciones, y del odontológico, ahí no las desarrollé, pero bueno, dos cosas importantes a tener en cuenta en la cirugía, también el tema de la tracción del nervio lingual, es muy importante. Lamentablemente me tocó conocer en 2020 una paciente que había quedado con anestesia y falta de gusto en toda una hemilengua. Y ya había pasado más de un año. La extracción había sido bastante, con mucha fuerza, unas raíces muy profundas, le dolió, le molestó, y se siguió traccionando, y bueno, un año después seguía sin nada, y un problema es que se mordía la lengua, por ejemplo. ¿Sí? Más allá que tenía la otra en mi lengua, realmente la sufrió mucho. Así que el diente del otro lado también era igual de profundo. La odontóloga nueva a la que fue, le decía, bueno, viendo la anatomía, pudiendo analizar bien en las tomografías que se pueden hacer de esa zona, la idea es plantear esa extracción con otras maniobras y con más cuidado. O sea, con detalles tener en cuenta eso, prestar atención a las radiografías, prestar atención al recorrido, a la profundidad y a cuán difícil puede ser. Pero lo otro que es muy, muy frecuente, ahora cada vez más no se usan amalgamas de metal, pero las amalgamas de metal también producen problemas del gusto, principalmente distorsión más que falta de. Entonces, después de todo esto, ¿qué es lo más importante en los trastornos del gusto? La anamnesis, ¿sí? Por un lado, tratar de diferenciar entre si es un problema de gusto o de sabor. O sea que si te dicen no tengo gusto, le preguntas, y más allá de no tener gusto, usted, si come algo, ¿siente que es ácido? ¿Le siente el amargo? ¿Le siente el dulce? Como para tratar de encaminar. Cuando comenzó es muy importante, los antecedentes son muy importantes, porque la mayoría de estas patologías, cuando los veamos, su boca va a estar normal. Entonces es muy importante el antecedente y ver la evolución, bueno, y el tiempo de evolución también para saber un poco pronóstico. La calidad de la saliva es fundamental, mirarle bien la boca para confirmar o descartar si tiene una patología visible, y después la fibroscopía o fibrolaringoscopía. ¿Por qué esto? Recuerden que una patología o dos patologías en realidad que dan muchos síntomas, que es el gusto normalmente amargo en la boca, son el reflujo, o sea, la laringitis por reflujo, o la rinorrea posterior crónica. Tiende a dar gusto amargo en la boca sin que sea un problema del gusto propiamente dicho, así que un tema muy importante para confirmar o descartar. Y después la medición del gusto. Sé que no es lo más frecuente que se pueda hacer, pero tampoco es tan difícil y puede estar un poco más al alcance de lo que creemos. Y esto cuando hacerlo, si lo sospechan o si necesitan descartar o confirmar. ¿Qué es lo importante? En general medimos dulce, salado, amargo, ácido, no el umami. El umami es la percepción como de glutamato, ¿sí? O sea que puede ser las carnes o lo ahumado. Entonces, los 4 gustos que normalmente medimos son estos, y hay distintos métodos. Está el de las tiras, que el problema es que es caro, hay que importarlo, se tira después de cada tira. O el gotero, es mucho más económico, más fácil de producir, lo podrían producir en cualquiera de los hospitales en los que están. Las tiras por ahí fue el primero descrito, una ventaja que tiene es que uno puede medir un lado o el otro, se apoya. La desventaja una es que muchas veces no se puede medir en la región posterior, ¿sí? Y que es caro, esa es la principal, ¿cierto? El gotero, que se hizo un trabajo para tratar de medir, bueno, puedo
hacer con gotas, ¿es parecido, no es parecido? ¿Cuáles son las equivalencias? Y vieron que sí. La verdad que acá está con las tiras, y acá, perdón, acá están las tiras y acá está el gotero, y con ambos tenían resultados parecidos y pudieron ser un equivalente. Y esto es un poco lo que saqué, o sea, lo que yo uso ahora, que son en gotas, son 4 concentraciones de cada uno. Si lo que uno realmente sospecha es un trastorno del gusto y quiere medir bien el umbral, ¿sí? Y es cafeína, cloruro de sodio, ácido cítrico y sacarosa, todas cosas que tienen en general en los hospitales. Se usaba muchas veces la quinina para el amargo, pero eso sí es mucho más difícil de conseguir, así que puede ser reemplazado por cafeína. ¿Cuándo hacer todos los umbrales? Cuando realmente uno sospecha una patología del gusto, llámese un postoperatorio de boca, un postoperatorio de oído. Si uno sospecha más un problema de sabor, lo que uno podría hacer es tener una sola concentración relativamente supraumbral. Por ejemplo, esto va del nivel 1, que es el más concentrado, al nivel 4, que es el más diluido. Quizás tener la concentración 3, que esas se las debo, después les mando por mail, las concentraciones, me doy cuenta que no las subí. Teniendo una concentración 3, uno ya por lo menos puede decir, percibe bien, no percibe tan bien. Entonces por lo menos ya haces un primer pantallazo y es más fácil tener esos 4. Si no, después está la versión casera, que es tener jugo de limón, tener un poco de café, tener agua con azúcar, tener agua con sal, ¿no es cierto? Siempre es una cuestión que... Pero la realidad que esto descubrí que es fácil de tener y ayuda un montón. Así que eso. Muchas gracias.